Bienvenidas, bienvenidos, esto es Gatetes, estamos en la 3T, es decir, la tercera temporada de esto que se llama Gatetes. Yo soy Julio César Acosta y como cada miércoles es un gusto estar en sus ojos, en sus oídos, en sus labios, en sus bocas, en todos lados. ¿Cómo está, bandita? Ya se les va a tener que hacer costumbre que cada miércoles vamos a estar ahí molestándoles. Así es. Buenas, las tengan muy buenas, las tengan y mejor las pasen. Yo soy Donaldo Escamilla, bienvenidos. Efectivamente este es el tercero de la tercera y vamos a hablar de cosas bastante interesantes, ¿cierto? Así es. ¿Cómo estás, Richie? Rich. Pues creo que ya estoy menos nervioso, ya ando por acá Gatetes de nuevo, ya es una semana más, creo que se ha pasado súper rápido. Yo soy Ricardo, Rich Viajero, para los que no me han reconocido. Y bueno, sí es cierto, hoy venimos con un tema súper interesante que personalmente me motiva mucho, que ya les iré contando por qué más adelante. Pero, ¿qué les parece si vamos directo al tema? Hoy vamos a hablar de crisis sociales en Latinoamérica. Y bueno, para empezar creo que sería importante definirles qué es una crisis. Y bueno, aquí traigo mi libretita, traje mi tarea. Sí, va. A ver, saca ahí los apuntes. Y bueno, según la Real Academia Española, crisis se define como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en mala manera que estos son apreciados, o la mala manera de que estos son apreciados, o simplemente una situación mala o difícil. Cuando algo no está bien. Exactamente. En cualquiera de los ámbitos, ¿no? Porque muchas veces las crisis los sometemos nada más a lo económico, ¿no? No, existen muchos tipos de crisis. A lo largo del podcast vamos a estar compartiendo con usted un poquito acerca de esta crisis que se quedó a raíz un poquito de la ya famosísima pandemia. Exactamente. Y que bueno, hay que hablar de factores, ¿no? Porque hay distintos factores que detonan esta crisis y yo quiero centrarme en dos. Uno es la monopolización, que tiene que ver con un sector netamente económico. ¿Qué es la monopolización? Que es prácticamente que cuando el dominio total de una industria. Exactamente. Cuando que un solo grupo de personas o un solo grupo de una sola empresa, una sola industria domina el mercado. Por ejemplo, pongamos en contexto, un monopolio. El más grande yo creo que de nuestro país sería estas cadenas de televisión, ¿no? Dos grandes monopolios ahí que son los que controlan ese o business. Uno que se acaba de romper, que son pues los combustibles en México. También. Que hasta hace no tanto creo que todos nos acordamos de una sola gasolinera en todo México, que era Pemex, ¿no? Que ya eso con la reforma de Peña Nieto cambió, ¿no? También, sí podemos decir, lo podemos decir. Otro factor a tomar en cuenta, a considerar es esta como falta de oportunidades que luego no podemos obtener las personas, los licenciados, ¿no? Que cada vez cuesta más trabajo conseguir trabajo, ¿no? Y cada vez es menos relevante tu nivel de estudios para tener una buena oportunidad laboral. Claro. Que ese es otro cañón, ¿no? Yo creo que otro factor también que detona la cuestión de las crisis es la discriminación. Creo que sí también aporta a que a lo mejor no es como tal más bien no es una crisis económica, pero sí es una crisis social, sí es una crisis que daña el tejido social, que daña desde la parte más básica que son las familias, y que la discriminación va cerrando también puertas, ¿no? Que es necesario ir abriendo, ir rompiendo estos temas de la discriminación para que justamente se pueda abrir una sociedad más libre, ¿no? Que igual, poniéndonos en contexto, en nuestro país la discriminación está a la vuelta de la esquina. En todos lados te discriminan por tu color, por tus creencias, por tu raza, por tus preferencias sexuales.
O sea, sí es cuestión de estar pensándole, ¿no? Pues sí, tenemos que empezar a trabajar en eso, yo creo. Yo creo sí que, como dices, tal vez no es una económica, al contrario, yo creo que sí es una crisis económica importante. O sea, creo que sí, la pandemia ha venido a dañar muchísimos sectores que obviamente más adelante les vamos a estar platicando y vamos a estar hablando un poco más en contexto. Pero sí es una crisis económica, o sea, no es... Es una realidad que en la actualidad la pobreza, que es otro de los factores principales de la desigualdad, ha ido en aumento, no solo en México, yo creo que a nivel mundial se ve, o sea, muchas personas han perdido su empleo. Sí, gran cantidad en muchos países, no solamente en México, en muchos países también, pues de Latinoamérica, los empleos se fueron perdiendo paulatinamente como fue avanzando esta situación, pues, del coronavirus. Que ha sido desastrosa no solamente en nuestro país, todo este tema de la crisis, sino también en toda Latinoamérica, ¿no? Que ya nos estaremos entrando justamente en esto. ¿Por qué razón? Porque una tiene que ver con estos gobiernos decadentes que han venido presentándose en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Dos, pues que llegó el coronavirus, que también fue pues prácticamente, si de por sí ya había países con mucha crisis, o más bien con una crisis muy crítica, pues todavía la COVID vino todavía a aterrizarlos más, ¿no? Pues sí, les llovió sobre mojado, ¿no? A muchos países de Latinoamérica sí nos vino a poner un trancazo en todos los aspectos, ¿no? En el desarrollo del podcast hablaremos un poquito de eso. Sí, pues en realidad, o sea, fueron muchísimos sectores, muchísimas industrias las que se vieron afectadas en todo este proceso. Y una de ellas fue el turismo. O sea, yo me dedico al turismo y justamente uno de los principales industrias en México, por ejemplo, que pues es una de las principales fuentes de empleos, fue el turismo. Bueno, vamos a pasar ahora, justamente hablando de turismo, a nuestra famosísima cápsula de lo que la COVID nos dejó. Y COVID. Justamente ahí les voy a... O el COVID, como ustedes quieren decirle. Y ahí les voy a hablar. Como decía la vez pasada, Bueno, nada. Bueno, ya, gatetes, vamos para allá. Y vamos, ahorita le seguimos. Bambi. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Bienvenido a lo que la COVID nos dejó. Una cápsula que preparamos para ti, para platicar y reflexionar un poco acerca de los cambios que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. El día de hoy quiero platicarles sobre los distintos cambios que hemos tenido que realizar a la hora de viajar. Pero antes también me gustaría recordarles que nosotros como turistas somos los responsables del destino que visitamos y de su seguridad. Por lo cual sigamos todos los protocolos como el uso de cubrebocas obligatorio, uso constante de gel y distanciamiento social. En México, el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes y sin duda una de las más afectadas durante este periodo de pandemia. Viajemos dentro del país y con esto apoyaremos a fomentar la economía nacional. Pero en el caso de que necesitemos hacer un viaje al extranjero, informémonos bien sobre las reglamentaciones de estos países. Sin duda tu mejor opción será viajar en tu automóvil propio, ya que esto te permitirá tener un menor contacto con muchas personas como las que puedes encontrar en los aeropuertos o en las estaciones de autobuses. Pero si no tienes otra opción, bueno, infórmate sobre todos los protocolos que están siguiendo estos servicios de transporte. Prioricemos todas aquellas actividades que son turísticas cercanas a nuestro lugar de residencia y de contacto con la naturaleza. Entre algunas de las que puedes practicar se encuentra el senderismo, ciclismo, snorkel, fotografía de flora y fauna, entre muchísimas más. Sin duda, el hospedaje es una de las partes más importantes del viaje, por lo cual te recomiendo que te informes muy bien sobre los protocolos que están siguiendo en los destinos que vas a visitar. Algunos hoteles, por ejemplo, han decidido trabajar a una menor capacidad, tanto en sus servicios de hospedaje como en sus servicios de gastronomía. Y por último, pero no menos importante, hay que viajar conscientes y sustentables. Esto nos permitirá realmente tener una conexión con los lugares que visitemos, entender sus realidades y conectar con esas personas que habitan. Esto nos va a ayudar no solo a impactar de una manera positiva el destino, sino también tener una experiencia transformativa personal, algo que se nos quede para toda la vida. Disfruten su viaje. Seguimos, esto fue lo que la COVID nos dejó.
Estamos de vuelta, gatetes. Acabamos de ver esta cápsula a cargo de nuestro compañero Rich Viajero, un poquito acerca de lo que tenemos que conocer para fortalecer esta onda de los viajes, ¿no? Después de la pandemia, así como que uno de los sectores que más atacó esto de la pandemia fue ese mismo, ¿no? Del turismo, Rich. Claro. Pues sí, justamente, o sea, justamente lo que les comentaba yo creo que lo primordial, lo que les comentaba en la cápsula es que debemos de fortalecer el turismo nacional antes que el internacional, ya que, como lo planteábamos al inicio, la crisis ha traído, o sea, principalmente, pues, desempleos y, pues, la crisis económica acompañada, o sea, la crisis sanitaria acompañada de la crisis económica. Entonces eso, hay que visitar lugares turísticos de nuestro país y respetar pues todos los protocolos. En Hidalgo hay lugares bien bonitos. Sí, ¿no? La neta es que yo creo que justamente aunado ya para cerrar el tema de tu cápsula, es importante conocer como lugares muy alejados, podría decirse, ¿no? Donde el turismo es más pequeño, donde no hay tantas aglomeraciones, sino donde es una experiencia más cercana, ¿no? Creo que claro, eso es y bello. sobre todo yo creo que, pues como les comentaba, o sea, respetar y tratar también de llegar a esos lugares siendo lo más responsables posibles, porque pues el COVID... Va a proteger del demonio del COVID-19, esto no protege, es la sangre de Cristo que nos protege del COVID-19. Nos ha... ¿Qué? Hablando de COVID. Hablando del COVID. El COVID-19. El COVID-19. El COVID-19. Desempolvamos una serie de videillos ahí para enriquecer nuestro podcast, ¿no? En esta parte del corte, y nos encontramos uno bien curioso. De los primeros, yo creo, ¿no? Cuando, o sea... Fue de hace unos... 9 meses, 10 meses. Hace 6 meses aquí, según 6 meses. YouTube, hace 6 meses. Hace 6 meses, wow. ¿Cómo hemos ido avanzando en la pandemia, ¿no? La postura que hemos tomado. Pero a ver, vamos. El producer nos va a hacer el favor de poner el link. Y estamos viendo a la señora. Perú, una señora de Perú que va caminando en la calle. El video original es un video como de denuncia, ¿no? En donde ella alardea pues que el COVID es un demonio. Que el COVID no existe. Que para la ciencia es un virus, pero para Dios es un demonio. Y que con la fortaleza de Dios, pues es que saldrimos adelante con las mascarillas, ¿no? Sí. Que lo que dice es eso de el COVID, la ciencia lo dice que es un virus. El punto es que de estos hubo varios en donde se hizo viral la reacción de la gente al, pues, quizás no tener una veracidad sobre el virus, ¿no? O sea, pues es que al inicio había mucha incertidumbre. Exactamente. O sea, al inicio sí fue como una locura, yo creo. Y eso fue lo que generó el COVID-19. El COVID-19. Pero lo más cabrón es que, o sea, el video original dura como 10 minutos. Te digo que es un video de denuncia ahí. Échaselo, está bueno. Pero está bueno, ya nos dejó un remix del 2020 por lo menos. Un bailecito ahí se echa. Y bueno, ¿qué más tenemos? Porque yo creo que va a ser importante desmembrar un poco los factores. ¿Qué factores creen ustedes que nos han que han generado esta crisis actual que tenemos, independientemente que sabemos que es el tema de la COVID-19, pero qué otros factores ustedes consideran que han aportado a esta crisis? Pues más que factores, yo creo que podríamos hablar de cómo han ido afectando estos factores de los que ya hablamos, porque sería... O sea, podríamos obviamente extendernos a distintos factores, pero en realidad hay muchas problemáticas que ya vienen desde antes y que ahora solamente pues se pusieron más críticas. En realidad creo que tendríamos que enfocarnos en qué industrias o qué áreas se han visto como más afectadas, ¿no creen? En mi caso, por ejemplo, el turismo, ahí les traje algunos datos. En distintos países obviamente se ha visto muy afectada esta industria. En México, por ejemplo, se prevé que pues se perdieron más de 10,000
perdón, 10 millones. Sí, 10 millones de empleos. Por ejemplo, en Bolivia, que se perdieron 890 millones de dólares en este año en pérdidas. En Argentina, por ejemplo, en mi caso, o sea, gatetes tal vez no lo sepan, no he platicado mucho con ustedes, pero yo voy regresando a Argentina, estuve allá cuando inició la pandemia, yo estuve ahí. Entonces me tocó pasar como ese periodo de incertidumbre que pues se vivió justamente en todos los países y no pude salir porque no había vuelos. O sea, entonces en Argentina, por ejemplo, la industria turística está totalmente parada y no solo la industria turística, lo que son los vuelos, que pues son lo que mueven a cualquier país, están totalmente cerrados. Durante 6 meses que yo estuve ahí encerrado, no hubo ningún vuelo para poder desplazarte ni siquiera en el territorio nacional, ni en el internacional, mucho menos, porque pues si bien México no sé si hizo bien o hizo mal en dejar sus fronteras abiertas, es un país que tal vez no lo experimentaron tanto al inicio, porque nunca se cerraron las fronteras. Pero en Sudamérica yo estuve entre Chile y Argentina porque justamente estaba viajando y todas las fronteras estaban cerradas, no había transportes, entonces pues sí fue complicado toda esa situación en ese periodo de tiempo al inicio de la pandemia. Y es que el turismo es un referente en toda Latinoamérica, incluyendo México, ¿no? Gran parte del Producto Interno Bruto que llega a nuestro país es gracias al turismo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, hay mucho turismo que viene de Estados Unidos, de Europa, de países árabes, que Latinoamérica o México se les hace un país económico, barato para poder viajar. Aparte que, bueno, encuentras un sinfín de maravillas que no hay en ningún otro lado, ¿no? Claro. De esta belleza que tiene nuestro país, pero creo que el turismo sí vino a afectar a muchas familias, sobre todo aquí en nuestro país. Y aunque no lo creas, o sea, tú dices, o sea, ahora que te escucho que me dices, el turismo aquí en México es barato, realmente el turismo en México no es tan barato, o sea, pero sí tenemos muchas maravillas. Digo, creo que si te vas a Cancún, aunque no lo crean, o por lo menos yo estuve trabajando allá y sí me tocó ver esa parte como de que las familias americanas que llegaban, que es nuestro principal sector que llega a México, sí me platicaban como que hacían un gran esfuerzo para pagarse sus vacaciones en Cancún, porque pues es súper caro y estuvo parado por mucho tiempo. Me refiero a los extranjeros. Para un extranjero es muchísimo más barato. Claro, es mucho más accesible. Sí, para un mexicano promedio, la neta es que pues, sí es como ahorrarle cada mes durante todo añitos. Te juntas tu lana y al fin de año te lanzas a las vacaciones. Pero ¿cómo son los estratos sociales? O sea, eso es lo que hace una clase media, ¿no? De cada mes ahorras, vas poniendo. Pero la mayoría de las familias que nos han de estar escuchando, pues yo me imagino que ese es su... No, es que lo interesante aquí, más bien a lo que me refiero es como lo interesante que puede ser estos temas de cómo generas un recurso para divertirte, para tus vacaciones. Sí, claro. Eso es a lo que voy. Creo que va más por ahí el asunto. Pero bueno, a ver, el turismo, un sector golpeado en todo nuestro continente, porque efectivamente, como ya lo mencionan ustedes, en este lado del charco existen cosas maravillosas, ¿no? Machu Picchu, ¿no? Chichén Itzá, miles de playas que son hermosas, y al llegar esta onda de la pandemia, pues cortas de tajo un ingreso pues brutal, ¿no? En ciudades como Cancún, netamente toda la comunidad, toda la gente de ahí se dedica al turismo, ¿no? Sí. Y no solamente, o sea, no estoy hablando del turismo de los hoteles grandes y toda esa onda, ¿no? Pero sí de estar vendiendo que no sé, que las chanclas o todas esas cosas, de que se están, o los bares o todo eso, y ese es las ganancias que se generan a través del turismo, ¿no? Oye, Donaldo, pero, o sea, si te das cuenta, o sea, no solamente el turismo, o sea, a ver, por ejemplo, en su caso, ustedes se dedican al sector educativo, o sea, cuéntenos, ¿cómo lo han percibido ustedes? O sea, yo lo puedo hablar de mi experiencia porque pues me dedico a esa industria, pero ustedes pues están enfocados en otro sector y creo que también se vio muy afectado. ¿Cómo les ha cambiado, o sea, todo esto de la pandemia y la crisis, cómo ha afectado a ustedes en su trabajo, en su desarrollo profesional, en lo que hacen todos los días? ¿Hay crisis educativa en México a raíz de la pandemia o ya estaba desde antes? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que pues sí vino también a acrecentar, ¿no? Más bien,
hacer notorias esas fallas que tiene, ¿no? Porque pues esto, o sea, de que no haya baños en las escuelas, eso no es de nada más por la pandemia, ¿no? O sea, eso viene desde muchísimos, muchísimo tiempo, ¿no? Desde que no haya maestros en distintas comunidades alejadas también no es de ahorita, ¿no? O sea, sí hay una crisis. Pero, por ejemplo, o sea, es cierto, pero si te das cuenta ahora necesitas internet. Eso es a lo que voy. Sí hay una crisis porque hay gente que no puede pagar un servicio de internet que nunca estuvo ni está en sus prioridades para poder decir, sí voy a pagar el internet para que mi hijo estudie. No. Si usted quiere conocer el dato exacto, lo podrá ver en el podcast pasado, en la cápsula que realicé, ¿no? Porque en real de eso era lo que pues, más o menos iba, ¿no? Exacto. Más del 40% de la población total de nuestro país no tiene acceso a internet, y no tiene acceso a internet porque el internet es carísimo, banda. Y ya eso vamos también. Tener esos servicios en nuestro país es de los en donde pagamos más, incluso si ustedes ahí pónganse a investigar y verá que las tarifas que se pagan en México por internet son las más altas. Y realmente tener internet en la actualidad para muchos sigue siendo un lujo en México. Y mira, incluso la cuestión del internet, toda esa gente que está dejando de estudiar porque tiene que ir a trabajar, ¿no? O sea, hay historias, infinitas historias en todos los estados, en todos los rincones, de niños de 6, 7, 8 años que tienen que dejar de estudiar porque, una, no tienen internet, dos, no tienen televisión, tres, pues el tiempo, como ya está en casa, pues mejor que le vaya a ayudar al papá a cortar el maíz o a trabajar el campo o a otro tipo de actividades que simple y sencillamente pues no lo dejan estudiar, ¿no? Yo creo que esas historias son muchísimas que vinieron a florecer justamente en este tema de la crisis que estamos viendo por el COVID, ¿no? Además que, bueno, aunado a esto, creo que también otra parte de la misma educación es que hay gente que está dejando de estudiar porque no les gusta estudiar de manera digital, ¿no? Porque no se acostumbran. Porque no estaban preparados. Exactamente, ¿no? Y eso para ese cambio tan repentino y brusco, ¿no? Exactamente. Sí, y eso es como bastante triste porque se supone, o al menos yo creo, que como seres humanos tendríamos que buscar estas formas, ¿no? O sea, sí la crisis está complicada, pero creo que también sería importante como esta cuestión de buscar soluciones, ¿no? Hay gente que, por ahí hubo algunas campañas de recolección de televisores, otros un maestro que iba en su triciclo, ¿no? Que lo comentaba igual en la cápsula pasada, justamente lo que decía el Donald. Para que se haga exactamente. Pero de un maestro que iba en su triciclo a dar clases a sus alumnos, ¿no? Es decir, yo creo que sí tenemos ese tipo de crisis, sí tenemos una crisis bastante cruda, ¿no? Fea, en cuanto a la educación también, pero que bueno, también lo importante es que pues sí hay gente que está buscando soluciones, ¿no? Otro de los puntos más vulnerados por esta misma onda de la pandemia fue quizás la economía, la poco creciente economía de nuestro continente, ¿no? Por todas las pérdidas, ¿no? el sector turismo, todo este dinero que no ingresa, las remesas que no llegan, ¿no? Porque no hay trabajo, no se genera entonces el pago y entonces no llega la remesa. Muchos países de Latinoamérica, mucho del Producto Interno Bruto, de su Producto Interno Bruto es a las remesas, ¿no? Y por esta igual deficiente economía que estamos viendo en los Estados Unidos es que golpea mucho a partes de acá pues abajo, a otros, ¿no? Claro. Pero también, o sea, por ejemplo, desde mi perspectiva de lo que les comentaba de estar en Chile, ya se venía arrastrando muchísimo de una crisis social previa desde el año pasado, ¿sabes? Que ya había afectado como muchísimo a la población y que vino a dañar muchísimo más el país y pues con la crisis la desigualdad y la pobreza aumentó al igual que en Argentina. Y sobre todo en Chile, que es un país que viene de una crisis social, precisamente. Estudiantil, ¿no? Una crisis que vio, bueno, donde los estudiantes salieron a las calles a reclamar algo que no tenían, ¿no? Y es justo lo que comentaba hace rato Donaldo, y es por la falta de oportunidades, porque justamente el no tener los recursos no te permite tener esas oportunidades. En Chile la educación es privada,
aunque sea pública, pero tú pagas. Entonces es como en Estados Unidos, tú tienes tu crédito y cuando terminas la carrera pues lo pagas. En este momento, o sea, en México es distinto. Fíjate que eso es un punto muy interesante aquí en la educación. En nuestro país, la educación, en el tercer artículo, marca de la Constitución, dice que la educación tiene que ser gratuita, ¿no? Aquí Google ya está haciendo el gratuita y laica. Y hay universidades que son sumamente baratas, ¿no? O sea, está la UNAM, pagas... puedes estudiar en México. Te sale más caro una ida al baño que pagar una carrera en la UNAM. Ajá, por ahí. Chéquense el stand-up de este señor. Perdón por el comercial. Pero que justamente es eso, en la UNAM un semestre te cuesta 50 centavos. Y estudiar en la UNAM, no, por favor, no cualquiera tiene ese privilegio, ¿no? Que bueno, es una de las mejores universidades de todo el país y de toda Latinoamérica. Entonces, sí hay una diferencia abismal entre Chile, que viene de esa crisis, claro, que viene pues sí, teniendo de muchos los problemas. movimientos estudiantiles justamente por los aumentos. Y fíjate que no fue tanto en la cuestión educativa, fue en la cuestión del transporte al estudiante, le cobraban más en el metro. Entonces sí, o sea, la crisis viene afectando como muchísimas cosas en realidad de todos los países. Y de México, pues yo creo que también, ¿no? O sea, creo que somos privilegiados, eso es a lo que quería llegar hace rato. Somos privilegiados por tener un sistema educativo que no genera esto como que desde que eres joven te endeudes durante toda tu vida, ¿no? O durante muchos años de tu vida. Al menos aquí en México no tenemos. Pues no, creo que eso. Sí terminas. Y es algo ¿no? que me acuerdo, ¿sabes? Mucho de que me decían como de que si yo no tenía deuda y decía no, porque allá lo pagas en el momento, pero es accesible. Creo que sí tenemos muchos privilegios. Y hablando de privilegios, vamos a ir a una cápsula que preparó nuestro buen Julio. Ya me estoy quedando tartamudo. Escucharte. Ay. Y se llama De México para el Mundo, así que vamos allá a verla. Esto es México Chingón. Una capsulita de Gatetes, el podcast que busca resaltar aquellas cosas que somos buenos, mejores, excelentes, chingones. Y no lo sabemos o no lo creemos. Así que acompáñame a descubrir esto que es el oro verde. Actualmente México es uno de los principales exportadores de aguacate a nivel mundial, conocido como el oro verde. El aguacate mexicano es un producto que se consume en 34 países del mundo. Con una producción de 1.644.000 toneladas, México es líder en su cultivo y exportación a nivel mundial. Nos sigue República Dominicana. México es generador de las 3 variedades más apreciadas de los consumidores: Hass, Criollo y Fuerte. De acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA, se calcula que 1 de cada 3 aguacates que se consumen en el planeta son de origen, sí, exactamente, mexicano. Y dirán, ¿esto para qué nos sirve? Pues sirve y de mucho. Atención, las ventas por exportación de aguacate hasta el 2016 alcanzaron un promedio de $1.740 millones. Tan solo imagina las familias que viven del aguacate, los trabajos que genera, la gente que comercia, transporta, vende, exporta, empaqueta, lava, corta, siembra y sin duda la economía que genera en los distintos estados. Tan solo con el Super Bowl en los Estados Unidos se concretan envíos que llegan hasta las 100,000 toneladas. En nuestro estado Hidalgo comienzan a invertirse en sembradíos de aguacate, además de brindar capacitaciones a pequeños productores que quieran sembrar oro verde, pues el proceso de siembra es único y con cuidados específicos. El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable indica que los principales productores de aguacate son Michoacán, Jalisco, México, Nayarit y Morelos. Hasta hace unos años el principal comprador de este producto era sin duda Estados Unidos, pero ha cobrado una importancia internacional y llegando así a países como Japón, China, Canadá, Guatemala y la Unión Europea, en donde no solamente se utilizan los diversos platillos, sino que se aprovechan sus propiedades incluso en áreas como la cosmética o la medicina naturista. Esto no solo representa un beneficio para los productores actuales, esta gran oportunidad
abre las puertas a la inversión de nuevos negocios, pues la producción de aguacate hecho en México representa más del 30% de la cosecha mundial y consolida a la exportación de aguacate desde México como uno de los mercados con mayor crecimiento, seguridad financiera y rentabilidad. Llega el turno de tus comentarios. ¿Conocías esta información? ¿Te gusta el aguacate? ¿Crees que los mexicanos conquistaremos el mundo con aguacates radioactivos? ¿O crees también que será importante informarse y conocer más acerca de la plantación de aguacates? Soy Julio César Acosta y esta es sin duda una historia que crea un México chingón. Adiós. Ya estamos de vuelta, espero que les haya gustado esta capsulita de México, resaltando ahí algunos datos interesantes sobre México, sobre porque hay que lo privilegiados que somos. Exactamente, ¿no? Porque hay que sentirnos orgullosos de este lugar donde nacimos, porque sí, también esta banda, bueno, más bien estas cuestiones negativas pues existen, pero también las también hay cuestiones... muchas positivas. Pues Creo sí, que la neta es que regresar a México, yo lo que les contaba, regresar a México y encontrarme como con esta parte de nosotros los mexicanos que somos como, independientemente de cómo está la crisis y todos los problemas que seguimos siendo, obviamente es como contraproducente, pero no podemos dejarlo, ¿sabes? Es lo que nos caracteriza, ser amorosos, ser buenas personas, creo, o sea, creo que siempre es algo que nos ha caracterizado y que creo que... Esas son las ventajas de ser mexicano, justamente, o mexicano, obviamente, ¿no? Mexicano. En otras cosas que no tienen totalmente nada que ver con lo que estamos hablando, vamos a hacer, a manera de homenaje, vamos a platicar un poquito acerca del fallecimiento de Diego Armando, pero pues del lado de, como lo contarían los gatetes, ¿no? Sí. Infinidad de videos, ¿no? Esta noticia se hizo viral en todo el mundo y salieron a la luz varios videos que nos parecieron un poquito curiosos, específicamente uno en donde este señor, Diego Armando, le está chutando una pelota a un chiquito, a un jovencito pues que no tiene piernas, ¿no? Mucha banda lo sacó de contexto y le tiró más hate que del por sí ya le han tirado, ¿no? Pues es que cuando ves el video por primera vez sí dices así como, o sea, es verdad que lo está haciendo como de esa manera porque sí se ve como muy... Pero vamos a ver ese video. Mala onda. ¿No? Vamos a ver el primero, lo vemos y regresamos. Va. Hello, Muntasir. My name is Ali. I very like to play football. I have one dream. I want to meet Diego Maradona. Please. Bien, regresamos. Ya lo vio usted. Y este es el video que la banda pues saca de contexto, ¿no? Diciendo, no, ¿cómo es posible que ese señor hacía de más cosas, ¿no? Ya bájelo de ahí de donde lo tiene, señor argentino. Pero el video completo nos muestra ya el contexto un poco más, pues... Claro, más nosotros relajado, realmente más buena quisimos, onda. o sea, adentrarnos un poco más y pues saber que realmente el video pues no ver todo, ¿no? Porque pues muchas veces nos engañan con solo una partecita y que por y ejemplo nos quedamos con esa idea. Exacto, eso es a lo que iba, que tú ves en redes sociales como un cachito de la historia, ¿no? Cuando en realidad pudo haber sido muchas cosas, que fue lo que pasó, o sea, hay un solo video, el que le acabamos de poner, que donde solamente se ve donde festeja, donde se está burlando, ¿no? Como en un tono burlón. Así que ya estamos viendo, ya notamos pues que en realidad las cosas no fueron así, ¿no? Y que estaba ahí. Y que se tomó el tiempo, claro, y sí se ve que lo disfrutó el niño y pues sí, como dicen, que se salió mucho del contexto y que pues nada que ver. Y yo creo que ahí lo que se queda para Maradona, por supuesto, es un astro del fútbol, no hay duda alguna. Lo que se queda es justamente eso, ¿no? Yo creo que el equilibrio que se le pueda tener de ni una ni otra. Pues como dice, nadie es monedita de oro. Yo creo que como todos nosotros, o sea, él tenía sus cualidades, sus defectos, y pues ya pasó a mayor vida, así que pues nada, o sea, siempre, o sea, creo que... Póngale esa rolita ahí de Maradona. ¿Cómo se llama? Te quiero, Diego. Pero bueno, ¿qué creen?
¿Qué crees? Ya nos vamos. ¿Qué? Ya se va a terminar este capítulo en donde hablamos un poquito de todo el desastre que dejó el COVID. En Latinoamérica. Y cómo nosotros podemos hacer banda, cómo nosotros podemos hacer gatetes, cómo podemos hacer público ahí en casita, para pues evitar estas crisis, como para generar un poquito más de apoyo entre... O de pasarlas, porque en realidad es inevitable, la crisis es a nivel mundial, o sea, como lo vimos en todo el podcast, es a nivel mundial, pero pues hay que meter ahí algunas estrategias para que pues no la pasemos tan mal, ¿no? Exactamente, así que ahí les van unos puntos de los gatetes, tal vez estos no les sirvan para nada, pero pues mientras aún así los queremos dar para que pues los topen y digan, mira, estos cuates sí tienen razón. Sí me sirvió. Puede ayudar. Por ahí díganos si sí les sirvieron o no. Punto número 1. Ya está muy viejo para entender ese chiste, ya está muy viejo. Aquí como en nuestra pared, nosotros apoyamos, alentamos el consumo local, el consumo de... Que aparezca ahí mientras... de nuestros mercaditos, ¿no? Quizás a la gente que está ahí vendiendo, pues que su verdura, que su fruta y pues generar sus artesanías. Exactamente, ¿no? Las artesanías, generar ese apoyo al comercio local, ¿no? A la economía. Esa es una manera pues muy sutil, muy fácil de que tenemos nosotros para poder acrecentar la economía, ¿no? Fíjate que aquí hay que decir algo muy importante. Yo creo que cuando hablamos de esto de consumo local pensamos que es a la doñita que está vendiendo ahí sus frutitas afuera del mercado. Y sí, también lo es, ¿no? Pero también es toda esa banda que son jóvenes, mujeres, hombres que se paran desde temprano a coser, a tejer, no sé, la actividad que sea, incluso hacer comida, alimentos, todo este rollo. O sea, hay mucha gente que está viviendo, que se está sosteniendo y que está sobresaliendo y que está más bien sobreviviendo esta crisis, pues gracias a estos ingresos. Claro. Y muchas veces nos vamos con la idea, yo creo que muchas veces haciendo podcast. No, bueno, fuera que de eso viviéramos. Oigan, pero hablando de esto de que dices que pues no solamente en los mercaditos, porque a veces nos quedamos con la idea de que esas son las personas que realmente lo necesitan, pero pues por ejemplo hay que ir también a restaurantes que sean mexicanos, o sea, que sean de personas mexicanas, porque pues sí es cierto que hay cadenas internacionales de todo tipo de empresas, pero también hay empresas mexicanas que necesitan ese apoyo, porque no solamente los pequeños empresarios, también los empresarios también cargan un gran peso, o sea... Sí, por ¿cuántas personas no tienen a su cargo? Claro. Eso es importante. Yo creo que sería como esos dos puntos: apoyar la economía local, cuidar justamente esta cuestión de los negocios, y otra que yo creo que se suma a estas es reducir gastos, ¿no? También. No gastar en lo güey, banda. Sí, gastar en cosas que sean lo necesario realmente, porque pues informarse, o sea, si más que nada eso, que ¿no? ese es el otro punto, ¿no? El punto número 2. Muy viejo parece chiste. Rudy. O sea, eso nada más lo único que nos dice es que estamos rucos, ¿no? Yo creo que ese es justamente el punto número 1. Generar como un plan de gastos, a lo mejor es complicado, pero sí ver qué es lo que gastamos, cuánto es lo que ganamos, cuánto es lo que percibimos, cuánto es lo que pues sí, gastamos, para generar un balance y pues tener a lo mejor apretadito, pero pues sí un guardadito para cualquier cosa, ¿no? Porque ahorita el horno no está para bollos. Y yo creo que otra recomendación en este rollo de las crisis para bolillos. Aquí no se dicen bollos. En México se dicen bolillos. Yo creo que otro elemento ahí importante en esto de las crisis es pues tomar las medidas de precaución, ¿no? Que ya nos dejó la pandemia, que es cubrebocas, sanitización, gel antibacterial. Fíjense, a ver si por ahí lo puede encontrar Carlitos, o si no, para que lo puedan pasar en este minuto que nos queda. Hay un cine minuto que se llama Aire. Voy a buscar para que lo puedan ver. Si no, se lo compartimos ahí en Facebook, para que nos busque, ahí estamos como Gatetes el podcast. Dése una vuelta ahí por su Facebook, no le cuesta nada, ahí un like. Hay un like nada más, o sea, ¿qué le cuesta? Nada.
¿no? Bueno, pero justamente estas nuevas formas de poder tocarnos en esencia. Pero yo creo que otro punto es cuidarnos, mantener nuestra sana distancia. Eso ayuda también a que la crisis no explote, ¿no? Y a soportar también otras cosas. Ese sería el punto número 3. Ya, chola. ¿Qué otro punto, Richie? Pues yo he enfocado a lo que les está hablando hoy en todo el podcast. Hoy ando muy trabado. Hoy se anda como Ricky, Canallín. Yo te escucho y no lo he visto, pero bueno, eso lo vamos a hablar seguramente en otro momento. También está ruco entonces. Pero bueno, lo que les decía es que creo que el turismo nacional es súper importante en México, sobre todo que es una de las principales industrias que apoya a nuestro país para que pues o de los principales generadores de empleos que lo apoyemos, obviamente, como les digo, con todas las reglas, lo mismo, sanitización, respetar protocolos, pues eso, yo creo que apoyar a nuestra industria sería otro tip importante. Y es el punto número 4. 4. No, ya no. ¿Habemos más puntos? Ya dice ya no. Bueno, espero que estas recomendaciones de los gatetes pues sirvan un poco. Ahorren, banda. Déjenos sus recomendaciones. Si ustedes creen que debemos de hacer algo más, déjenoslas por acá abajo y estaría muy bien para que las pongamos en práctica. O qué están haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo toda esta banda para mitigar un poco la cuestión de la crisis? ¿Cuáles son sus tips que seguramente, si a ustedes les funcionan, pues seguramente a quienes también puedan ver los comentarios, pues seguramente ahí también les servirán, ¿no? Pues bueno, ya nos vamos. Ya se acabó. Ya nos vamos. Esto ha sido todo por el día de hoy, miércoles. Nos vemos, nos escuchamos el siguiente miércoles, como cada semana, en esto que es Gatetes, el podcast. Y pues bueno, un último comentario, banda. Pues hay que cuidarnos mucho. Estamos pasando un momento muy difícil, lo sabemos, pero no dejemos de ser humanos, de apoyarnos unos a otros, porque creo que eso es lo que nos va a hacer salir. Y pues nada, un abrazote, yo soy Rich Viajero, y nos vemos el siguiente miércoles. ¿Tú, Dani? Las crisis se van a acentuar, vamos a estar viendo muchas crisis a lo largo de todo nuestro continente, y sí deberíamos estar nosotros, pues a lo mejor un poco preparados, ¿no? Para ver. Tenemos como espejo lo que está ocurriendo en Sudamérica, ¿no? En México todavía yo creo que estamos a tiempo de buscarle una solución para que los movimientos sociales, todo lo que está ocurriendo. Y más que buscar, aportar a esa solución. Exactamente, ¿no? Y buscar cómo salir adelante en conjunto, ¿no? De ello. Nos vemos. No tengo nada más que agregar ya. Yo creo que yo me quedaría con esta cuestión de hay que prepararnos para para el cierre del 2020 y el inicio del 2021. Hay que prepararnos y pues bueno, nos escuchamos, nos vemos la siguiente semana. Yo soy Julio César Acosta, un gusto estar aquí con los gatetes y nos escuchamos, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¿Ya? ¿Me paro? Creo que ya nos tenemos que parar. Sí. Apago esto. Yo soy Julio César Acosta y si te gustó Gatetes te pedimos que nos regales un like, compartas, le des en la campanita, suscríbete en nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y SoundCloud. Ahí nos vemos, disfruta de nuestro diverso contenido que tenemos para ti. Esto fue Gatetes, el podcast.